enfócate. Ahí viene, ahí viene. Eso. Ahí está, vea esa maravilla. ¡Qué barbaridad! La mía, viene la mía, viene la mía. Vea, esa es la mía, ¿no? Nada, esa es la mía, ¿qué es? Ah, también por pierna. Claro. Y aquí tienen las piernas porque está con esto de la hielo. ¿Podría, por favor, rellenarnos un poquito más de la quinoa? ¿Qué tal? ¿Qué tal, mis exploradores sin guión? Ahora hemos cambiado el nombre de exploradores sin guión. No, mentira. ¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en el centro histórico, exactamente en la iglesia de San Francisco. Bueno, como pueden ver ahí, una de las legendarias iglesias donde el señor Cantuña construyó haciendo el pacto con el diablillo. Bueno, estamos estamos haciendo de todo. Como ven, hemos cambiado el nombre porque queremos ampliarnos mucho más. Ahora somos los exploradores sin guión y nos parece una buena idea también, aparte de todo, hablar un poquito de las iglesias aquí en el centro histórico en Quito. Les comento que el centro histórico de Quito es uno de los que más iglesias tiene en el mundo. Tiene muchísimas iglesias y por supuesto cada una de estas iglesias tiene su historia, tiene su leyenda, tiene su tradición. Por ejemplo, la iglesia de San Francisco, la leyenda o lo típico es que fue construida supuestamente por podríamos decir, un autóctono, un personaje llamado Cantuña, se le conocía como Cantuña. Se dice o se supone, según la tradición, según la leyenda, que la construyó con ayuda de unos diablillos, con ayuda del señor Satanás. Esa es la leyenda, ese es el comentario. Pero también tenemos por ahí información de que, como toda leyenda, existió un personaje que se llamaba en realidad Cantuña, el apellido era Cantuña. Que vivía en un convento, si no me... Que vivía en un convento y que era artesano también. Y en realidad, si nosotros vamos a los registros, aquí en Quito existe este personaje en la época de la colonia. Entonces, como toda leyenda, se toma el nombre de un personaje que prosperó, de un personaje importante, y se crea una leyenda. Entonces, más o menos por ahí va el sentido de esta iglesia. Y como ven también, pues es muy bonito la parte arquitectónica, ¿no? Se pueden notar muchas cosas y muchos diseños y nos cuenta mucho acerca de esta hermosa ciudad. Así que, mi gente, el día de hoy vamos a estar recorriendo un poco el centro histórico. También vamos a hacer un poco de música con Iván y también con un colaborador que se llama Daniel. Así que vamos más adelante y vamos curioseando que por ahí. Parece que también vamos a ver si encontramos algo de comida, algo tradicional. Sí, también vamos por ahí a estar probando algo de comida también, para que ustedes puedan probarlo también. Así que vamos ahí. Bien, y acompáñenos, vamos a seguir en esta ruta aquí en el centro histórico en Ecuador y estamos específicamente en la Plaza de San Francisco, una de las más hermosas. Y algo interesante que tenemos aquí, como en todo centro histórico, son sus comedores. Tenemos aquí de todo, nos ofrecen platos típicos, tradicionales aquí de Quito y del Ecuador también. Tenemos ahí que está ofreciendo también. Las piñatas. Otra cosa también muy tradicional son las tiendas que nos ofrecen cositas para fiestas, globos y las típicas piñatas. Bueno, aquí en el país se llaman piñatas, no sé cómo se llamen en cada uno de sus países. Tenemos piñatas. Esto es algo muy típico que son las ollas encantadas. Bueno, aquí en Ecuador se conocen como ollas encantadas. Están hechas de barro y aquí se coloca dulces o pequeños juguetitos específicamente para los niños. Entonces es algo muy típico aquí en Ecuador, las ollas encantadas. ¿Sabes cómo se llama ese hotel? Justamente de eso les iba a hablar. Bueno, tenemos ahí, estos son casas que antiguamente pertenecían a familias adineradas, familias de posición económica alta de aquí de Quito sobre todo, que después quedaron como hoteles de lujo. Ahí tenemos, este es uno de los hoteles más lujosos aquí en el centro histórico. Me parece que se llama Casa Gangotena, ¿está bien, no? Sí. Hotel Casa Gangotena. Casa Gangotena, y se llama Gangotena porque era de la familia Gangotena.
era una de las más adineradas aquí en Quito específicamente, y ahora es uno de los hoteles más bonitos, también muy costoso. Y al lado tenemos también otro edificio, esta otra edificación, en donde ofrecen también muchos platos, bebidas, sobre todo chocolate, postres, las Y me parece que ahí venden cerveza artesanal en ese... cervezas artesanales. Acá también tenemos. Entonces aquí tenemos de todo, amigos, en la Plaza de San Francisco, en el centro histórico en Quito. Así que tienen que venir a visitarlo, queridos amigos, acá, Ecuador, un hermoso país. Normalmente saben haber artistas en diferentes puntos, así que vamos a ir a bajar un poco más por la avenida de la estación del metro, a ver si encontramos algún artista callejero y a ver qué podemos colaborar o hacer algún tipo de música. Sí, vamos, ahí está. Ok, vamos a ver. Miren, aquí encontramos a un artista callejero al frente de la Plaza de San Francisco. Vamos a ver. ¿Qué tal, mi amigo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto. Mi nombre es Leonardo, estamos aquí Bienvenidos. haciendo un videito para nuestro canal de YouTube de los exploradores sin guión. Y bueno, te vimos que estás aquí haciendo algo de música. Claro que sí, estamos entregando alegría al mundo y esperanza. Así, cuéntanos, claro. ¿qué tipo de música tocas? Bien, y tenemos varios Ya. géneros. Estamos con la música andina, folclórica, la música nacional, la música iberoamericana ¿Ya? y la lírica, ópera un poco con esa tendencia que me gusta, pero sobre todo por el mensaje. Chévere. ¿Y tú estás aquí todos los días o solo los fines de semana? Todos los días estoy en diferentes zonas. Bueno, cada semana en diferentes zonas del Ya. centro histórico. ¿Sabes que aquí mi amigo, el camarógrafo que está ahorita al otro lado, es músico, es guitarrista? No sé si es que pueden Qué ahí bien. hacer una colaboración, algo para que puedan... No sé, ¿qué tipo de música te gustaría cantar, Iván? Excelente, con gusto. Me encanta. Yo quiero tener 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Exactamente. Ya, pues entonces vamos a ver si es que le damos un poquito aquí a la música. Bienvenidos, claro. Vamos a hacer pila ahí. ¿Qué hacemos? Y que viva nuestra gente.
recogido prisionera, llega preciso que sepas, que seguir adelante vas a ser mi compañero, cantando como cantaban y dentro de maestra. Bueno, hemos terminado una primera ronda aquí con mi querido amigo Daniel. Cuéntanos, Daniel, ¿cómo te has sentido? Me he sentido en una fiesta, en un momento de memoria ancestral, en un momento de danza, y la danza también es por dentro, que nuestro corazón permanezca alegre, permanezca con esa llama del amor, de la alegría, de la esperanza, como una de las canciones que tocamos. Entonces me he sentido así, me he sentido feliz, la verdad, y sobre todo con ustedes que han venido a visitarme. Así es, bueno, estamos aquí compartiendo un poquito con Daniel, que también es un músico pues de muchos años. Él siente mucho la música, la danza, muy bonito y nos inspira muchísimo. Y vamos a seguir haciendo un poquito más de música y pues seguiremos también en muchos proyectos más. Así que si quieren escuchar a Daniel y también a nosotros, pueden venir a la Plaza San Francisco, que justamente estábamos hablando, en el centro histórico en Quito, Ecuador, la capital del mundo, Quito, Ecuador. Pueden venirse acá a San Francisco los sábados, domingos, ¿no? De lunes a viernes en diferentes zonas. Hoy, esta semana me tocó en San Francisco, otra semana me toca, qué sé yo, en la Sucre y Venezuela. Entonces, listo. O sea, de lunes a viernes te pueden encontrar aquí en el centro histórico, a los alrededores. sí. Listo, así que ya saben, de lunes a viernes aquí y también a veces fines de semana. Sí, fines de semana también. Claro, todas las semanas nos dan diferentes puntos gracias a la administración zonal. Manuela Sáenz que nos da esa oportunidad para que podamos cantar cada semana y claro, sábados y domingos también en diferentes puntos, lo que es la ruta también, la ruta de regresa al centro. Excelente, así que ya saben. Redes sociales, no es bueno, aquí de Daniel, por favor, digas tus redes sociales. Sí, te agradezco mucho, Iván, por este chévere momento. Me gusta estar aquí en sus redes sociales, en todo el contenido que ustedes hacen, y también pueden ingresar a mis redes sociales como Daniel Mensajero. Como me conocen, Daniel Mensajero, así facilito, en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Más allá de la música, vas a encontrar profecía, arte, música, por medio de toda, diríamos, la palabra de conciencia, rescatar los códigos de la vida en las canciones, y por supuesto también talleres y encuentros de desarrollo interior. Excelente, ya saben, y nosotros pues ya nos conocen, los exploradores sin guión. Ok. Vamos. Bueno, y aquí como otra de las expresiones musicales, en el centro histórico tenemos este grupo que incluye varias provincias. Tenemos ahí tenemos a un amigo originario de la provincia de Los Áchilas, Santo Domingo de Los Áchilas. Se diferencian por su vestimenta, es conocido como Sáchila, sí, los Sáchilas, ahí lo vemos tocando con su vestimenta típica. Y también tenemos acá un amiguito, bueno, lógicamente vemos que es afroecuatoriano, de la zona de Esmeraldas, de la zona del norte, la provincia de Esmeraldas, la zona del norte de Ecuador, en donde hay muchos asentamientos afroecuatorianos. De hecho, la marimba es un instrumento netamente afroecuatoriano, con un sonido muy muy bonito, y por ahí tenemos un amigo que parece que es Manaba. Entonces ahí tenemos una representación súper chévere de la música ecuatoriana, así que pueden venir y disfrutar de esto acá en el centro histórico en Quito, Ecuador. Bueno, ahorita estamos acá cerca del Palacio de Gobierno, y aquí hay otra iglesia, que es la iglesia de... ¿Cómo se llama esa iglesia? La iglesia del Sagrario, el Sagrario. Miren, la arquitectura, ahí está, sorprendente, y todo lo que tiene el interior es bañado con pan de oro. Acá está. Y vemos iglesia de el Sagrario. El Sagrario. Siglo XVII, construida por Fray Antonio Rodríguez. Fachada 1699
terminada en 1706, imagínense. O sea, estamos hablando de muchísimos años. Vamos a, sí podemos Vamos a entrar, ver. ¿no? Por Claro, acá. claro que sí. No creo que hagan problema por firmar. Vámonos. No nos acercamos mucho porque las personas ingresan al lugar para orar o rezar. Pues aquí tenemos toda la arquitectura, es espectacular esta iglesia. Mira el diseño de arriba. Ahí tenemos todas las representaciones de los vírgenes. No sé, hay unos niños ahí. Son como pequeños hombres. Y allá, las esquinas. Parece como que si fuera uno de los apóstoles. Si nos damos cuenta, ahí hay un niño. Tiene la cara de un niño que está ahí. Tiene alas. Y esa es la representación típica de un serafín. Con cara de humano y alas. Ajá. Serafín. Allá. Mira la puerta. Todo con pan de oro. Estos son los típicos diseños coloniales que representan muchas cosas. De igual manera, aquí tenemos varias vestimentas. Esta representa, Virgen de es la Fátima. Virgen de Fátima. Cada una representa un movimiento, un grupo, subgrupo religioso dentro del catolicismo. Acá tenemos otra. Virgen de Sagrado. Si se dan cuenta, tienen Corazón. diferentes vestimentas. Ajá. Acá hay la de Santa Teresita. Pero esas vírgenes son las que están representadas en diferentes provincias del Ecuador. Claro, representan a veces provincias o grupos, subgrupos religiosos dentro del catolicismo. Ajá. Vamos al centro. Acá hay. Eso es increíble. Sí, como siempre los techos de las iglesias, sobre todo católicas romanas, tienen muchísima riqueza porque hay grabados y cada uno de esos detalles representa un estilo de cada época. Por ejemplo, ahí tenemos esas caritas que vemos ahí con alas, representan serafines. Es la representación que tenían en la Edad Media. Pensaban que un serafín tenía la cara de alguien que estaba bien alimentado y era gordito. Entonces, para los de la Edad Media, estar bien comido, estar gordito significaba tener la bendición de Dios. Entonces, por eso representaban con cara de niños y con alas a los serafines. Eso no quiere decir que tengan esa forma, pero así lo representaban. Muy bien, muy ¿Qué bien. tal? Ah, sí, estamos No, ahí. si quieres. Sí, tranquila. Estamos haciendo Así un eso video. le indicaba aquí a mi amigo que tú puedes ver ahí los diferentes santos o estatuas tienen varias vestimentas. Eso representa los subgrupos religiosos dentro del catolicismo. Algunos son franciscanos, otros son mercedarios, otros son agustinos. Cada uno tiene diferentes vestimentas. Entonces por eso ves que tienen varios colores. Ese de ahí es estrella. Ese es el. Bueno, Ya, yo he escuchado ese- que le dicen el Santísimo. Sí. Eso que vemos ahí, esa especie de sol. Ajá. Ya, esa especie de sol representa el sol Invictus. El sol Invictus en la antigüedad era un dios que se adoraba y lógicamente el sol Invictus viene de un planeta, el planeta Venus o el planeta Júpiter. En la antigüedad los griegos y los antiguos hebreos también adoraban a este astro. De ahí viene la representación de este sol. Este sol prácticamente representa a ese planeta, representa a una estrella, la estrella de la mañana, que en este caso sería Jesús. Ese sol representaría a Jesús. Ese es el sol Invictus, se llama. Allá. Por eso tiene forma de sol. Y mira, allá dice la representación de la crucifixión, pero dice Intri. Ah, sí. ¿Qué significa eso? Lo que pasa es que esas letras están en latín. Allá. Y eso significa rey de los judíos. Rey de los judíos. Pero eso lo colocaron como burla porque los judíos no aceptaban que Jesús era su rey.
lo que habíamos hablado. Ellos esperaban un Mesías militar. Uno de guerra. Exacto. Desesperado. Chévere. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Camila me llama. Bueno, queridos amigos, tenemos una amiguita que le gusta también la cultura y el arte. Bueno, ¿qué mensaje les darías a los amigos con respecto a estos lugares turísticos? Muchas gracias. Disculpe, ¿ustedes son de aquí? ¿Ustedes son de aquí? Sí. Sí, bueno, yo admiro mucho la cultura ecuatoriana y todo lo que representa, no solo el centro histórico, sino no solo la parte religiosa, sino la parte que es indígena. Todo lo que es de las culturas que tenemos en el Ecuador es súper importante y nos representan en realidad. Por más que nosotros queramos negarlo o de alguna otra manera, son muy, muy, muy bonitas. Y me acerqué a escucharle porque yo preguntaba, ¿ahí se habrán parado alguna vez a cantar los del coro? Y dije, no creo, pero se veía muy interesante lo que hay ahí arriba. Entonces también mi mamá me estaba diciendo, ay, es que aquí mi papá me traía esta misa, me traía aquí, y yo decía, oh, pero no se escucha ahorita, es como hay parlantes, ya no se escucha como antes. Pero me gusta mucho y la verdad sí, no son de Ecuador, les recomiendo 100% venir, es un país muy muy bonito, tiene una cultura muy rica y no solo nos representamos con un encebollado como se ve coloquialmente, sino que somos toda la arquitectura, todas las comidas, todas las culturas, todo lo que hay aquí, los idiomas, eso nos representa. Chévere. Muchas gracias. Claro que sí, chévere, mi querida. ¿Cuál era tu nombre? Camila, qué bueno que también te guste y valores la cultura y todo lo que tiene Ecuador, que son muchas cosas, ¿no? Qué bonito, así que ya saben, amigos. Y bueno, continuamos. Aquí vamos a... en esta especie de tallados. Todo con pan de oro, ¿no? Todo con pan de oro, pero aquí hay un secreto que casi nadie sabe. Esto que vemos aquí es una especie de... es una flor de aquí, bueno, aquí se le conoce como manzanilla. Manzanilla. Pero esta flor viene desde los antiguos babilónicos. Esta se llamaba flor de loto, lo que hoy se conoce como manzanilla. Y esta flor era adorada también como parte de los dioses, porque cuando esta flor estaba presente significaba que había muchas cosechas y había vida. Esta flor, por eso es que esta flor vemos en varias iglesias. Y esto trasladan a la cultura de cada país. Por ahí podemos ver también uvas y todo eso, y allá también vemos cacao y el maíz. En vez del corazón de Jesús vemos un cacao y un maíz. Está representando la cultura también. Mira, allá arriba en la esquina, una persona, no sé, inclinada. Y tiene algo en la mano, si ves. ¿Cuál? El de rojo. El de rojo. Es un bracito. Sí, pero tiene algo en la mano, si ves. Si ves que tiene ahí en la cabeza algo, tiene como un triángulo. Ajá. Eso, todo esto tiene un simbolismo. Yo cuando era niño, yo creo que todos cuando hemos sido niños hemos entrado a una iglesia y hemos visto estas caritas. Y siempre, bueno, a mí cuando pequeño me daban... A mí me daba miedo. Entre temor pero más temor. Sí. No entendía qué eran estos seres o estos pequeños niños. Ahora, ¿qué significa esto? En la Edad Media, cuando ya el catolicismo empezó a consolidarse en los templos y todo, el catolicismo se llama catolicismo imperial, cuando empezaron a fundar las grandes iglesias, los grandes imperios. Los antiguos creían que las personas que estaban gorditas, por eso los vemos rosaditos. Estar gordito, estar rosadito significaba tener vida, significaba tener salud y significaba también tener la presencia de Dios, significaba estar bendecido por Dios. Entonces empezaron a representar la bendición de Dios, empezaron a representar a los ángeles con estas caritas. Y de ahí viene esta representación en todas las iglesias. Estos representan a serafines, no tanto ángeles, sino a serafines. Seres de forma humanoide, casi siempre con forma de niño, gorditos y con alas. Eso representan los serafines. Y esto no quiere decir que tengan esa forma los serafines, sino más bien es una representación de la antigua Edad Media. Así que ya saben qué representan estos pequeños hombrecitos. Ajá. Sí, ¿no? ¿Cuánto crees que cuesta todo esto? También a Juan Pablo. Juan Pablo ya Juan Pablo II. convertido en gato.
ya está Representado. pues, beatificado, dicen en el catolicismo, beatificado. Muy bien. Excelente. Qué tal mi gente? Ahorita estamos aquí en el sur de Quito, exactamente en el sector de Barrio Nuevo. Nos trasladamos desde el centro histórico hasta Barrio Nuevo para probar una de las mejores huequitas, unas de las mejores salchipapas que hay aquí en Barrio Nuevo, que son las Costa Burger. Así que vamos a ver qué dice Iván. Bien, queridos amigos. Comenzamos nuestro tour de las mejores papas del sur de Quito. Nos han escrito, nos han hecho comentarios de que hagamos un video sobre las mejores huecas de papas en el sur de Quito, y comenzamos aquí en el barrio Nuevo, llamado Barrio Nuevo, un barrio muy tradicional del sur de Quito, el cual yo conozco también bastante bien. Y acá tenemos, el día de hoy vamos a estar en Costa Burger Junior. Costa Burger Junior. ¿Por qué? Una de las mejores salchipapas. Una de las mejores. ¿Por qué es Junior? Porque me parece que este es de la hijita. Y allá tenemos el Costa Burger, el primer Costa Burger. Les recomendamos acá, el sabor es realmente inconfundible. Así que les recomendamos acá en Barrio Nuevo Costa Burger, las mejores salchipapas, bueno, de las mejores salchipapas de las aquí mejores que hay en el del sur de Quito. Y acá tenemos, ahí está nuestra querida amiga también ya atendiendo, cogiendo los pedidos. Nosotros ya hemos hecho nuestro pedido, así que... Ve ese pollito, Bueno, cuéntenos, mi querida, ¿desde cuánto tiempo lleva Costa Burger funcionando? Ya tenemos 40 años funcionando. 40 años. Tengo entendido que allá está el primer Costa Burger, ¿no? El primer Costa Burger. Y este es... El Costa Burger Junior. Junior. Pero ¿es de la misma, es de la mamá o es de...? Allá son los fundadores, de aquí es el segundo, que es la hija. Ah, claro, de la hijita. Muy bien, 40 años, imagínense amigos, aquí con las ricas papitas del Costa Burger. Yo las llevo comiendo algunos años también, así que las recomiendo. Y hoy ya vamos a servirnos de esas ricas papitas. Hoy pedimos la super completa. Cuéntenos qué nomás tiene la super completa. La super completa viene conformada, contiene carne, salchicha, huevo y una presa de pollo. Vea, así que tienen que venir sin almorzar. Exactamente. Tiene que venirse a ver. ¿Cuál es la dirección exacta? Miguel de Pontón. Miguel de Pontón y Serapio Japera. Amigos, Miguel de Pontón Y Serapio Japera. Exacto. Ahora, para terminar, ¿cuál pensaría usted que es el toque secreto? ¿Qué es lo que le da ese sabor aquí a las papas? La mayonesa. Vea eso. Esa mayonesa es súper rica y es fresquita. Hasta el toque secreto del pollo, que es bien crujiente. Yo pedí pospierna, ¿verdad? Sí, ya le voy a poner una Y a mí no me preguntó. Yo también quiero una. pospierna. Una pospierna, Ya, eso. Y allá están preparando, vea. Ahí ya viene la nuestra, vamos ahí. Ok, vamos por aquí. ¿Dónde nos ponemos? Aquí. Vamos a ver cómo preparan. Ahí están preparando. Si puedo. Perdón. Ahí tiene, vea, las papitas. Vea esa calidad. Vea eso. Ahí están ya. Fresquito. Ahí está la vecina. Saliendo de él. Más o menos, ¿cuántos de esos al día terminan de esos de papas? Esos se llaman, ¿cómo se llaman esos? Pipas. Esas son las pipas, dice, vea. Terminan como 6 de esos, dice, al día. Genial, muy bien. Nada es guardado, todo es fresquito. Todo es fresquito, dice, así que ya se... Fresquito hecho para pasar al cliente. Y ahí están haciendo, Vea vea. esa belleza. Próximamente van a sacar la papa con cuy. Con cuy. La papa con cuy. No. Muy bien. Listo, vamos a la mesa. Vamos entonces, a la ver mesa qué ahí. tal. Y otra de las cosas más interesantes de aquí es el ají también. Entonces, el ají es lo que le da el toque a las papas. Aquí tenemos el tradicional ají, aunque este, bueno, ya parece que está sin muchas cebollas. Pero lo más importante del ají es que tenga las cebollas. Así que bueno, ya nos vamos a pasar la nuestra. Poca, mijito. Ahí ven. Eso.
Ahí está, vea esa maravilla. ¡Qué barbaridad! La mía, viene la mía, viene la mía. Vea, esa es la mía, ¿no? Ah, esa es la mía, ¿qué es? Ah, también por pierna. Claro. Y aquí tienen las piernas porque está con esto de relieve. ¿Podría, por favor, rellenarnos un poquito más del ají? Eso les contaba a nuestros amigos que también el toque es el ají. Bien, bien. Ya por eso me estoy poniendo gordo. Tanta comida que estamos pegándonos. Demasiada comida, brother. Pero vamos a ver. A ver, vamos probando. Dando el, Vea, ahí cae el el primer. ají, va. Ese es el toque que complementa, ¿no es cierto? Claro. Aguanta. Listo, gracias, Bessie. Ya. Listo, entonces. Te damos gracias por esta comida. Que sea de provecho para nuestro cuerpo. En tu nombre, querido Jesús. Amén. Ahora sí veamos Amén. las caras de Leo. Como siempre, la gente. A ver, otra vez. Vamos. A ver. Chúpate esa, Miguel. Yo no. A ver. Vamos a coger la papa y yo voy a poner por aquí. A ver. Otro nivel. Así que mi gente, ya saben, no se olviden de visitar el local Costa Burger Junior en el sector de Barrio Nuevo. Así que les esperamos, ¿eh? Mire gente, esta es la evidencia de que si estuvieran buenas las papas, del puro hueso. Así quedó. Pero di algo, ni siquiera hablas dos. Ya no vamos a hablar ya. Ya. Bien, queridos amigos, hemos llegado ya a la parte final de la primera visita del tour de salchipapas, las mejores papas del sur de Quito. Y hoy hemos estado en una de las mejores. Así que no se olviden de visitar Costa Burger Junior. Esa es, ya Así saben. que suscríbete al canal de Los Exploradores Sin Guión. Nos vemos en el próximo video. Y las